Muy buenas tardes, noches. Reciban un cordial saludo a nombre del equipo de Campus Bíblico Virtual de las Sociedades Bíblicas Unidas. Les saluda Leticia Vicente. Deseo comunicarles que Campus Bíblico es nuestra plataforma que apoya a los estudiantes en los diversos diplomados que las Sociedades Bíblicas Unidas organiza. Es así que nuestros diplomados pueden ser llevados de manera sincrónica pero también de manera asincrónica. ¿Qué significa esto? De manera sincrónica te conectas en tiempo real todos los sábados según el horario de tu país. Y de manera asincrónica tú manejas tus propios tiempos, tus propios horarios y desde la comodidad de tu hogar puedes llevar los diplomados. Así que en caso los días sábados tengas una agenda ocupada con estudios o trabajo, esta es una oportunidad para poderse capacitar a través de los diplomados de Campus Bíblico Virtual. Muy bien, vamos a orar entregándole este tiempo al Señor y vamos a inclinar nuestros rostros entregándole este tiempo. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por tu gran amor, por tu misericordia, por permitirnos, Señor, estar reunidos, Padre Santo, para poder capacitarnos, afianzarnos, Señor, en tu palabra. Queremos entregarte todo el desarrollo de este webinar de principio a fin. Tú sé, Señor, con el profesor Milton Martínez, como con cada una de las personas que se han conectado de los diferentes países. Gracias te damos, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, voy a dar pase a mi compañero Abraham. Adelante, Abraham. Gracias, Leti. Muy buenas noches a todos. Un abrazo, un fraternal abrazo desde la confraternidad de las diferentes sociedades bíblicas que tenemos el privilegio de cada 8 días coordinar este proyecto. Queremos darle la bienvenida hoy a nuestro expositor, el doctor Milton Martínez. Voy a leer un poco de su vasta hoja de vida antes de darle ya el micrófono al doctor. Él es profesor titular de Antiguo Testamento de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, arquitecto de la Universidad Católica de Colombia, tiene estudios en administración de la Universidad de las Américas en Costa Rica, una licenciatura en teología por la misma universidad, es especialista en ética de la Universidad Un Minuto, es magíster en teología de la Universidad Javeriana, tiene un diplomado en arqueología bíblica de la Universidad Hebrea de Jerusalén y un doctorado en Antiguo Testamento de la Philipps University de Marburg, Alemania. Autor de diversos libros, capítulos en algunos otros tantos y de diferentes artículos del área académica. Profesor, doctor Milton, más que bienvenido, el espacio es suyo y pasaremos después de su exposición a la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, profesor, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches a todo el equipo de Sociedades Bíblicas. Para mí es un gusto compartir con ustedes este espacio. Quisiera comenzar confirmando, ¿me están escuchando bien? Ok, perfecto. Muchas gracias, vale. Bien, un gusto, realmente es un gusto. Gracias, le doy siempre a las Sociedades Bíblicas cada vez que me da espacios para compartir con ustedes. Para mí es un gusto grande, es un placer y bueno, realmente es muy emocionante poder tener esta oportunidad de compartir con los distintos hermanos en América Latina, los que están vinculados a los distintos diplomados que ofrece las sociedades bíblicas, los que están interesados con la oferta académica que presenta Sociedades Bíblicas. Qué lindo que nos podamos ver allí también a lo largo en los diferentes diplomados que se están ofreciendo. Actualmente desarrollamos un diplomado en Antiguo Testamento, estoy acompañando allí un diplomado en Antiguo Testamento, pero estamos prontos a iniciar un diplomado. No sé si Leticia, valdría la pena que comentaras algo sobre el diplomado donde vamos a incluir el tema de justicia. Claro que sí, ese tema, el diplomado en ética bíblica y dignidad humana, y como bien lo ha dicho usted, es uno de los docentes que vamos a tener como parte del diplomado. Muchas gracias, hermana Leticia. Efectivamente, allí voy a estar compartiendo ya el módulo sobre justicia en la Biblia. Entonces vamos a tener la oportunidad mucho más amplia. Ustedes ya saben, yo creo todos ustedes, en qué consiste un masterclass. Es un espacio de reflexión, de acercamiento, de estudio,
pero yo le llamo generalmente más un espacio de provocación. Eso espero que podamos hacer de pronto ahora mientras están allí observando y a medida que yo voy exponiendo, entonces yo voy a estar tomando mi agüita y mm, hidratándome y refrescando, y entonces los que están allá dicen, uy, qué rico estarse tomando una agüita de esas. Bueno, eso es lo que es provocar. Entonces lo que aspiramos en esta noche es provocarles con este espacio corto que vamos a tener aquí, hablando acerca del tema de la justicia. Por lo tanto, permítanme, voy a compartir una pequeña presentación que he preparado para ustedes, para este espacio particular que tenemos en esta noche y rogando a Dios pues que en realidad podamos no tanto ser provocados por la exposición de un docente o por un tema particular, pero lo que siempre me asalta a mí, el deseo de que seamos provocados por la palabra de Dios, por el conocimiento de la palabra, por el acercamiento a Dios y por la interiorización del mensaje que la palabra nos trae. Una pregunta muy interesante, bueno, allí con la hermana Angie estuvimos agregando a cuadrar el título, cómo enfocar el tema que queríamos proponer en esta noche, porque vamos a tomar un tiempo, el módulo dentro del diplomado en ética y dignidad humana. Y entonces ahora vamos a hablar de justicia y cómo hablar de justicia. Y entonces la pregunta con la que queremos iniciar nuestro acercamiento es la pregunta sobre la justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Es un hecho humano o es un hecho divino? Y seguramente ahora tenemos unas ideas allí cruzadas, ideas que podremos ir sacando y resolviendo y abordando a medida que avancemos en nuestra presentación, en nuestro tema. Y comencemos recordando unas palabras que seguramente todos ustedes tienen presente. Las palabras de Jesús en el libro de Mateo, cuando afirma o dice Jesús o nos invita, nos hace un llamado, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás, y estas otras cosas serán añadidas. Es un texto que siempre lo repetimos, lo rezamos, lo declaramos, pero a mí no sé por qué me asalta cierta inquietud acerca de que cuando hablamos este versículo, cuando lo mencionamos, asociamos reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Es decir, busquen el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Es decir, me asalta la impresión de que son las dos expresiones que asociamos, pero casi que saltamos la idea de el reino de Dios y su justicia. Y su justicia. Y entonces me llama la atención la expresión su justicia, porque aparecen aquí unas preguntas que se hacen inevitables cuando pensamos en esa expresión su justicia. ¿De qué justicia habla esta expresión? ¿A qué justicia es que se refiere? La justicia del reino de Dios, porque dice el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios, la justicia del reino de Dios. Ahora, si es la justicia del reino de Dios, ¿en manos de quién está esa justicia? ¿En manos de Dios o en manos de los hombres? Es interesante cuando empezamos a cuestionar esto, porque miren ustedes que más adelante va a ser el apóstol Pablo el que nos sumerge en otra discusión muy inquietante. Pablo nos sumerge en la discusión a partir de Romanos capítulo 3, versículo 5, cuando nos dice, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y Pablo remata con una expresión muy interesante. Hablo como hombre. En algunas Biblias, entonces, en la traducción se mete entre paréntesis. El paréntesis no existía en el tiempo y en el griego no está el paréntesis, pero se entiende claramente. Pablo dice, si nuestra injusticia resalta la justicia de Dios, ¿qué diremos? Y dice Pablo, hablo como hombre. Si habla como hombre Pablo, ¿qué es justicia de Dios?
Pablo está diciendo, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, que es entonces justicia de Dios, pero no desde una mirada como hombre, como lo está diciendo Pablo, sino de una mirada divina, desde Dios. ¿Qué es la justicia de Dios desde la mirada de Dios? La pregunta con la que hemos titulado este webinar, ¿es la justicia un hecho humano o un hecho divino? Es una pregunta que valdría la pena plantearla en un contexto de conversación, en un panel, en un ambiente de una mesa redonda, en un ámbito de discusión. Sería muy interesante aquí abrir los micrófonos y escuchar a todo este grupo hermoso que está aquí con nosotros. Hoy 100 personas opinando sobre la pregunta. ¿Qué responderíamos cada uno de nosotros a la pregunta? ¿Es la justicia un hecho humano o es un hecho divino? Seguramente si tenemos el espacio de discutir, llegaríamos a muchas conclusiones, diferentes conclusiones. Yo quisiera resumir de pronto las dos grandes conclusiones a las que seguramente llegaríamos. Seguramente algunos van a decir que la justicia es una cuestión divina, que la justicia, dirán algunos, seguramente, digo yo, es algo que le corresponde solamente a Dios y que será Dios el único indicado para suministrar la justicia. Bueno, probablemente esa sea la conclusión de algunos. Pero otros quizá digan, bueno, sí, tal vez, pero Dios puede utilizar a hombres para hacer justicia. Y seguramente algunos dirán, Dios ejerce justicia, pero lo hace por medio de instrumentos humanos. Seguramente habrá quienes así lo opinen. Sin embargo, cualquier conclusión a la que lleguemos, en armonía con lo que acabamos de definir, estará en últimas partiendo de una premisa, y es que la justicia es un hecho absoluto y universal. Por lo tanto, la discusión se centra básicamente en él o en los agentes de administración de justicia. Es decir, ¿quién administra la justicia? ¿El hombre o Dios? Si la discusión la abordamos y respondemos alguna de las cosas que acabamos de mencionar, entonces estamos hablando de la administración de justicia. Y por supuesto que la pregunta de alguna manera sugiere ese hecho, justicia, un hecho humano o un hecho divino. Y pareciera ser que estamos hablando de la administración de la justicia. Es entonces allí cuando tenemos que comenzar nuevamente con la discusión. Partamos otra vez de cero. Es decir, les propongo algo, reseteemos la discusión. Les había traído aquí en unos pensamientos, en unas ideas, les voy a proponer algo, déjenme allí oprimir el botoncito, por favor, opriman ustedes el botoncito, reseteemos la discusión y volvamos a empezar. ¿Por qué? Porque la pregunta propuesta es una pregunta que no podemos abordar sin resolver primero la cuestión de fondo. O sea, si discutimos a quién le corresponde administrar la justicia, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿y qué es justicia? ¿Y qué es justicia? Queremos discutir sobre la administración de un hecho que yo no sé si estemos totalmente de acuerdo. Hemos visto la justicia como un hecho absoluto y tan fácil, nosotros decimos justicia. No, la justicia que viene de Dios. Busquen el reino de Dios y su justicia. Bueno, busquemos la justicia. Caminen, vamos, corramos a buscar la justicia de Dios. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Perdón, déjenme preguntar una cosa. ¿Qué es lo que estamos buscando? Porque Jesús dijo, busquen el reino de Dios y su justicia. Busquen la justicia del reino de Dios o la justicia de Dios. ¿Y qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que buscamos? Bien, permítanme decirles
que existen una serie de conceptos bíblicos, o si se quiere, teologías bíblicas. Me gusta la expresión y estoy convencido de ella, pero no voy a entrar en esa discusión. Hay varios conceptos bíblicos o teologías bíblicas que solemos utilizar permanentemente y las utilizamos ya con un nivel de frescura, con un nivel de tranquilidad, porque estamos convencidos de que los oyentes o los interlocutores saben de lo que estamos hablando, porque asumimos que esos son conceptos universales y absolutos. Permítanme un ejemplo muy simple. Si yo les digo a ustedes, mis hermanos queridos, en este momento en Colombia, son las 7:24 de la noche. A esta hora yo ya tengo un hambre tremenda. Cuando yo digo hambre, doy por sentado que todos ustedes conocen el lenguaje que estoy usando y que nadie aquí va a entender una cosa distinta. Si les digo, mis hermanos, 7:30 de la noche, tengo hambre, todos ustedes saben qué es lo que yo estoy padeciendo en este momento, ¿verdad? No hay discusión alguna, no la hay. Sin embargo, en un ejercicio un poco más profundo acerca de esos conceptos teológicos que estoy mencionando, conceptos que nosotros asumimos a priori que todo mundo conoce de lo que estamos hablando, podríamos descubrir que en realidad son términos que tienen unas implicaciones que seguramente no todos compartimos y que seguramente no hemos considerado. Y por lo tanto son implicaciones que pueden llegar a cambiar completamente una elaboración teórica sobre lo cual nosotros estamos apoyando muchas veces nuestro pensamiento teológico. Es decir, estamos apoyando nuestro pensamiento teológico sobre unas construcciones ideológicas que son individuales. Por ejemplo, déjenme mostrarles unos casos ya teológicamente hablando. Por ejemplo, cuando hablamos de amor, asumimos que nuestros interlocutores saben de qué estamos hablando. Sin embargo, ya nosotros conocemos las diferentes acepciones que se encuentran en el griego del Nuevo Testamento. Una cosa es el amor eros, otra cosa es el amor filios y otra cosa es el amor ágape. Bueno, las diferencias entre estos amores son tema ya bastante trajinado y que seguramente ustedes son maestros en ello. Sin embargo, cuando hablamos de cada uno de estos conceptos, hacemos énfasis en las diferentes formas como el ser humano ama. Amor filios, ágape, eros. Pero después empezamos a hacer un paralelo entre el amor ágape de Dios y el amor ágape del hombre. Dice Juan, Dios es amor. En el griego dice, Dios es ágape. Luego, Dios es amor, Dios es ágape, está el amor de Dios y entonces empezamos a pensar que el amor ágape es también el amor de un padre hacia un hijo, entonces el amor de Dios es parecido al amor de un padre a un hijo y entonces pretendemos a partir de allí explicar la forma como Dios ama. Permítanme entonces aquí decirles, esto es un craso error, grave error. Porque lo que terminamos nosotros haciendo es humanizando a Dios. Y cuando digo humanizarlo, no me refiero a ese sentido humano que Dios tiene al compadecerse de nosotros o a la encarnación de Cristo que la realizó, sino que me refiero es a que humanizamos a Dios porque lo concebimos como un ser humano. Entonces el amor ágape de nosotros es el amor ágape de Dios. Y así de esa manera traemos a un Dios con características humanas. Nos ocurre igual con el concepto fidelidad.
fácilmente hablamos de la fidelidad de Dios, la revolvemos con la fidelidad humana, no entendemos lo que es una cosa y lo que es otra. Hablamos de la ira de Dios y entonces tratamos de entender la ira de Dios desde la perspectiva de la ira del hombre. Cuando hablamos del concepto de tiempo, el concepto de realeza, muchos conceptos teológicos, y entonces uno empieza a hablar en un sermón, en un discurso, en una conversación, está hablando y uno usa esos términos convencido de que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando y convencido incluso de que yo mismo entiendo lo que estoy diciendo. Fácilmente, por ejemplo, hablando de fidelidad, confundimos brutalmente la fidelidad con la misericordia. Creemos que Dios actúa con nosotros por fidelidad y no entendemos que Dios actúa con nosotros es por misericordia. Yo oré mucho y Dios respondió mi oración. Es que Dios es fiel. ¿Por fidelidad actúa Dios o por misericordia? Entonces empieza a decir, espere, o sea, ¿qué es una cosa y qué es la otra? Ah, o sea que nosotros dábamos por sentado que entendíamos lo que significa un concepto y ahora descubrimos que no estamos tan seguros. Bueno, de igual manera nos va a ocurrir con el concepto de justicia. Si queremos resolver la justicia como hecho humano o hecho divino, primero tenemos que entender lo que es justicia. Y aquí debemos recordar algo, y es que si bien es cierto, podemos elaborar una teología de la justicia, el término justicia no es necesariamente un término bíblico. Es decir, el término no nace en un ambiente de teología, ni está relacionado de manera irrestricta con los fenómenos teológicos. Más bien, nosotros hemos tomado un término convencional, de uso universal, de uso intercultural, para describir un fenómeno social que se encuentra en constante discusión, es decir, el fenómeno de la justicia, permanente discusión, y sin embargo, lo solemos utilizar convencidos de que nuestros interlocutores saben de lo que estamos hablando, porque asumimos que estos conceptos son universales y absolutos. Por eso cuando hago la pregunta, ¿la justicia, un fenómeno humano o divino? Cuando planteo la pregunta de esa manera y pretendemos responderla, yo estaría asumiendo que todos tenemos la misma idea de lo que es justicia. Entonces entremos a discutir quién la debe administrar. Pero espérese un momentico, ¿estaremos tan seguros de que sabemos lo que es justicia? Permítanme entonces aquí compartirles algunas cortas reflexiones y algunas cortas conclusiones que hemos podido elaborar desde el ambiente académico en un amplio trabajo acerca del concepto de justicia, sobre el cual hemos podido ya publicar varios trabajos. Tenemos un trabajo publicado en un libro que se llamó Justicias, publicado por la Pontificia Universidad de Goiânia, en Brasil, el texto publicado Justicias. Allí tuve la oportunidad de hacer un desarrollo muy amplio sobre la justicia en el Antiguo Testamento, o las justicias en el Antiguo Testamento, más exactamente. También en la tesis doctoral realizada en la Universidad de Marburg, en Alemania, el trabajo realizado sobre el concepto de pueblo en el libro de Isaías concluye con un abordaje sobre el concepto de justicia en los profetas del siglo VIII antes de Cristo. Un concepto de justicia que no puede salir del marco referencial de la revelación sinaítica. Bien, trabajos interesantes que tendré la oportunidad de compartirlos de manera más amplia cuando entremos propiamente en el espacio del diplomado. Allí entraremos mucho más. Pero ahora déjenme inquietarles con algunas cortas conclusiones y algunas ideas allí planteadas. Un trabajo realizado
por un autor convencional, digámoslo así, secular, en el lenguaje que nosotros manejamos, sobre justicia en el mundo de la filosofía y de la discusión sobre el derecho. Noguera, quien está a su vez interpretando otros trabajos realizados anteriormente, afirma lo siguiente: la historia relativa al concepto de justicia es bastante larga, porque inicia con Pitágoras de Samos en el año 580 a 500, es decir, siglo VI antes de Jesucristo, y llega hasta nuestros días sin solución de continuidad. Pónganle mucha atención a la afirmación que Noguera hace. Dice que la historia de la discusión sobre justicia es demasiado larga. Él le pone 2600 años de discusión. Pero observen la conclusión. Noguera concluye diciendo: llegó la discusión hasta nuestros días y no hemos resuelto el problema. Es decir, no sabemos qué es justicia. Por su parte, tenemos a Balza, otro autor que afirma que la justicia es una cuestión humana. Así que de alguna manera, Balza nos está respondiendo si la justicia es un hecho humano o divino. Él dice, es una cuestión humana, es una construcción humana. Y es dudoso, dice Balza, que pueda ser realizada de una sola manera. En cualquier caso, he de empezar dudando, y más que dudando, de una hipótesis filosófica estándar. Es decir, cuando a mí me plantean que la justicia es esto, de entrada dudo de eso. De entrada. Porque, va a decir Balza, la justicia es una elaboración humana. Y no se puede realizar de una sola manera y de una manera absoluta. Los intentos por definir la palabra justicia evidentemente han sido esfuerzos fracasados. No porque sea imposible una definición, sino porque más bien hay tantas definiciones, incluso muchas de ellas son incompatibles. No es difícil una definición de justicia por la imposibilidad de definirla, sino por la imposibilidad de encontrar una definición que lo diga todo. Lo que en últimas nos lleva a cuestionarnos fuertemente si la imposibilidad de una definición completa y universal se puede llegar a interpretar más bien como la inexistencia de una categoría llamada justicia. Y esta es una de las primeras tesis que yo estoy defendiendo en algunos de mis trabajos, afirmando que al descubrir tantos conceptos de justicia, lo que tenemos que descubrir en últimas es que la justicia no existe. Es decir, cuando hablamos de justicia, en realidad estamos hablando de un fenómeno concreto. ¿O será que estamos frente a una construcción meramente idealista, antirrealista, constructivista, limitada al sentimiento y al anhelo utópico de la satisfacción de cada sociedad? ¿Será que estamos más bien ante la construcción mediática? ¿Y será más bien que cada definición que damos está condicionada por intereses humanos particulares y aislados? Bueno, en el diplomado una de las cosas que vamos a hacer es a desarrollar distintas etapas del pensamiento bíblico acerca de justicia. Y vamos a hacer un paralelo en esos distintos momentos y vamos a descubrir lo diferente que era el concepto de justicia en un momento como, por ejemplo, en la época del rey David, a cómo fue el concepto de justicia en el Éxodo. Y seguramente nos va a sorprender descubrir que no era lo mismo. Entonces, seguramente yo podría afirmar con toda tranquilidad que la justicia no es más que un ideal social que se encuentra determinado
por ciertos paradigmas sociales que están predeterminados y que son diferentes en cada caso, ya sea que las circunstancias son políticas, jurídicas, religiosas, culturales, de cualquier tipo, no importa. Pero en últimas, tanto la justicia como los paradigmas solo son categorías subjetivas. No se les puede dar ningún valor absoluto. Una profesora de filosofía del derecho, española ella, eh, que trabaja en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, llamada Marisa Iglesias Vila, habla de ciertos conceptos esencialmente disputados o conceptos esencialmente controvertidos. Se trata de conceptos interpretativos, categorizados o valorizados en distintas escalas, desde los juicios empíricos hasta los juicios morales. Y entonces viene algo aquí importantísimo, y es que cada definición, escúchenme bien, se convierte casi que en una teoría. Es decir, usted coja muchos conceptos de justicia, que entre otras cosas eso va a ser muy interesante. Busquen muchos libros que significa justicia y cada libro le va a decir una cosa diferente. Entonces, según la propuesta de Marisa, cada propuesta sobre justicia es una teoría. Por lo tanto, cuando hablamos de justicia, indudablemente estamos frente a uno de esos conceptos que son esencialmente disputados o controvertidos. Hay muchas definiciones que tenemos y cada definición es una teoría en sí misma. Miren ustedes algo que es muy interesante. Mientras que para Platón, la persona se hace justa en la medida en que tiene conocimiento, de tal suerte que el que más conocimiento posee puede llegar a ser más justo. Pero para Aristóteles, por su parte, la justicia es dar a cada uno, a cada ciudadano, lo que le corresponde según sus necesidades y aporte en la sociedad. Interesante porque se ha popularizado mucho la idea de que justicia es darle a cada uno lo que le pertenece. Pero Aristóteles afirmaba lo que le corresponde según las necesidades y su aporte a la sociedad. Por otro lado, aparece Kant, que afirma que al Estado le corresponde velar por la libertad y la igualdad de los individuos, por la independencia de cada miembro de la comunidad como principios fundamentales para obtener la justicia. Y Kelsen, para que cerremos este pequeño ciclo, construye su idea de justicia sobre el presupuesto de que para que la justicia se dé, es necesario que el derecho natural prevalezca sobre el derecho positivo. Esto va a ser apoteósico para los conceptos de justicia hoy en el ambiente de derecho. Claro, ya obviamente la teoría del derecho hoy en día conoce esto. Pero imagínense, Kelsen dice, es necesario que prevalezca el derecho natural sobre el derecho positivo, cosa que en nuestras justicias no es así. De esta manera, se descubre que la idea de justicia está sujeta al valor positivo y negativo que se le asigne dentro de una escala de valores empíricos y morales. ¿Qué es lo justo? Pues depende de lo que usted valore como justo. ¿Por qué hay tantas discusiones desde los hermanos en la casa? Es que no es justo. O le reclaman al papá o se reclaman entre hermanos. Porque hay distintas escalas de valores empíricos y morales. Cuando nosotros tenemos comportamientos que están inmersos en una sociedad en particular o en un momento particular de la historia y de la sociedad, tenemos que entender que en ese momento rigen valores morales diferentes a los de otras épocas, lo que hace que el concepto esté variando. ¿Qué pasa entonces cuando tratamos de construir un concepto de justicia que responda a los cánones de la teología y la Biblia? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros en nuestro acercamiento?
Pues bien, el panorama que hemos podido observar hasta el momento no es diferente cuando llegamos al texto bíblico. Es decir, todo esto que les he mencionado de las grandes dificultades para resolver el concepto de justicia, en la Biblia no crean que es más fácil. No piensen que aquí vamos a poner a Platón, Aristóteles, Kant, Kelsen y la Biblia. Y la Biblia está por encima de todos ellos. No, 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 no piensen eso. Porque cuando llegamos a la Biblia, el problema, antes yo podía afirmar, se vuelve muchísimo más complicado. Aunque nosotros querramos poner a la Biblia como telón de fondo, o la teología bíblica como telón de fondo, la construcción del concepto de justicia es un concepto o una construcción muy compleja, diversa y se constituye en un concepto esencialmente discutible, impreciso. Al intentar una comprensión del concepto de justicia en la Biblia, ya de entrada se nos presenta un fenómeno que nos obliga a particularizar la idea. El Nuevo Testamento realiza toda su comprensión de justicia a partir de una figura, de la figura del Christos, Christos, el Cristo, Hamashia, el Mesías, Jesús. En Jesús se concentra el concepto de justicia, por lo menos en la perspectiva neotestamentaria. Por ello, toda idea de justicia estará asociada a una lectura espiritualizante de la justicia. ¿Qué quiero decir con una teología, una lectura espiritualizante? Porque como ya lo dije hace un momento, tengan presente que justicia no es una construcción propiamente teológica. Por lo tanto, necesitamos hacer una espiritualización de la justicia, una justicia que solo se entiende desde la idea de un Dios que justifica. En el Nuevo Testamento, la justicia se entiende primordialmente como la correcta relación entre el hombre y Dios. El hombre por sí mismo no tiene justicia, sino solamente la que venga de Dios. Y solo la tendrá en la medida en que tenga una adecuada relación con Dios. Dios y el hombre gozan de un estado de justicia por medio de la fe. O el hombre goza un estado de justicia cuando se acerca a Dios solamente por medio de la fe. Después de arrepentirse de su pecado, lo acepta la justicia como un don. Y la justicia es el resultado de la fe. Es la paz con Dios. La fe es la paz con Dios. Justificados pues por la fe, justificados, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Por lo tanto, observen que esta es una lectura espiritualizante de la justicia. Es necesario espiritualizar la justicia, la llevamos a Cristo y desde allí pretendemos definir la justicia. Y digo pretendemos porque entonces al llevarla a Cristo creemos que ya entendemos lo que es justicia. Pablo, por su parte, nos propone el dilema de la justicia de Dios frente a la justicia del hombre cuando en Romanos 3 afirma, si nuestra injusticia, lo habíamos leído hace un rato, hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera.
pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Y termina Pablo en esta sesión diciendo, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay justo. Pablo se nos mete aquí en un problema, en un dilema, que se hace supremamente interesante abordarlo desde la idea del concepto de justicia. Pero noten que Pablo, aunque aborda la cuestión de la justicia, no llega a resolvernos lo que es justicia. No lo hace. Nosotros nos enfrentamos hoy en día a una serie de términos desde el griego del Nuevo Testamento. Encontramos, por un lado, la expresión griega encontrada en el Nuevo Testamento, dikaiosune, justicia, término que definimos como justicia. Por su lado, injusticia, con el prefijo a, adiquía, como justicia, injusticia o inequidad. Por lo tanto, el justo es un dikaios, es justo, es correcto. Por su parte, un adikos, Perdónenme que aquí se me ha ido, se me ha pasado todo de una vez. Por su parte, entonces, tenemos el adikos, que es el injusto. Términos que sencillamente traducen o interpretan una expresión, un vocablo, pero que en sí mismos no llegan a resolvernos todavía el problema. ¿Por qué? Porque provienen todos los términos que tenemos acá, son en últimas justicia, injusticia, justo, injusto, provienen de la raíz dike, que significa sencillamente lo que es recto. ¿Qué es justicia? Lo que es recto. Y entonces ahí enfrentamos nosotros el problema. ¿Y qué es recto? ¿Qué es recto? Bueno, pues lo que la palabra nos dice. ¿Y qué nos dice? Dice, no matarás, pero Dios manda matar. Dice, no se airen, pero Jesús se llenó de ira en el templo. Dice, no mientan, pero Dios premió a Rahab por haber dicho mentiras. Oh, por Dios. ¿Qué es esto? Saúl fue condenado porque ofreció sacrificio sin que llegara Samuel. Pero David comete adulterio y asesinato y es perdonado por Dios y es redimido. Y le es confirmado el reino. Complicadísimo, ¿verdad? Complicadísimo. Continúa Pablo afirmando lo siguiente. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El Señor nos hablaba ahí en Mateo capítulo 5, 45 al 48, dice, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. La justicia es un fenómeno humano o divino. Bien, cuando llegamos a la discusión sobre si la justicia es un fenómeno humano o un fenómeno divino, entonces nosotros tenemos que dejarnos llevar de un proceso que comienza por, número uno, definamos qué vamos a entender por justicia. ¿Qué vamos a entender por justicia? Y
para que podamos definir qué entendemos por justicia, entonces necesitamos buscar un referente, porque si di que es lo recto, es lo correcto, entonces necesitamos un referente que nos diga qué es lo correcto. Pero en segundo lugar, después de tratar de definir lo que es justicia, entonces tenemos que entrar a una cuestión supremamente importante. La justicia es un fenómeno o es un hecho humano o divino. Para abordar con precisión la pregunta que nos ocupa, entonces tenemos que decir lo siguiente. La justicia es un hecho humano y también es un hecho divino. Y no estoy hablando de la primera definición que dábamos cuando advertíamos que, bueno, es un hecho divino porque a Dios le corresponde administrar justicia. Sí, pero es que Dios lo puede hacer a través de hombres. No me refiero a esa discusión. Me refiero a lo siguiente. Primero, justicia no es un asunto o una cuestión absoluta y universal. La justicia es una cuestión coyuntural, temporal, es un constructo espacio-temporal, es un constructo que se da en circunstancias de tiempo, modo y lugar, pero además es un constructo que se independiza de las realidades de la gente que opera la justicia. Permítanme decirles, una cosa es la justicia que reclaman mis hijos dentro del hogar cuando reparto el aseo que hay que hacer en casa. Y otra cosa es la justicia que se concibe desde el Tribunal Supremo de Justicia de un Estado. Los códigos de justicia que rigen la ciencia del derecho dentro del ejercicio de la justicia en una nación que se rige por una carta constitucional. Pero asimismo, tenemos que entender que para hablar de justicia tenemos que separar la justicia de Dios y la justicia del hombre. Porque el gran problema que tenemos es que con la pregunta que hacemos, ¿la justicia es un hecho humano o divino? Tenemos que responder ¿cuál justicia? ¿De cuál justicia estamos hablando? Porque miren ustedes, por ejemplo, ¿qué se suele entender por justicia divina? Un hombre prestó un dinero a un amigo. No le hizo firmar nada porque pues el amigo es amigo y yo confío en él. Pasó el tiempo y el amigo no pagó el dinero. O de pronto le hizo firmar un cheque, una letra, un documento, pero ni siquiera se autenticó, no se registró, etcétera. El amigo nunca le pagó el dinero y ahora está en una necesidad terrible. Va y aborda al amigo. Oiga, amigo, págueme el dinero, necesito. Y ya el amigo se niega a pagarlo. Entonces decide el personaje poner una demanda, instaurar una demanda para obligar por los medios de la justicia humana que el amigo le devuelva el dinero. Resulta que no tenía soportes adecuados, suficientes, o sencillamente los jueces no le pusieron atención, perdió el caso y los jueces no le ayudan a recuperar su dinero. Resulta que este hombre, que es cristiano, entonces se va a su casa, se encierra y comienza a decir, Señor, haz justicia. Tú sabes que yo le presté el dinero. Tú sabes que él me lo debe, que yo se lo presté con todo el amor. Señor, haz justicia, haz justicia, haz justicia. Pasaron unos días y cierto día, aquel personaje, el deudor, sale a la calle y lo atropelló un carro y lo mató. O lo dejó inválido, o lo dejó en cama, qué sé yo. Y entonces el personaje en su mente dice, Dios hizo justicia.
Un ejemplo quizá un poco fuerte, pero que ilustra poco más o menos el concepto que nosotros tenemos de justicia de Dios. Pregunto, ¿es esto justicia de Dios? Acabamos de leer un texto que dice, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. La justicia de Dios es operada de tal forma que aún los más malos personajes, como aquel hombre que fue crucificado con Cristo al lado, alcanzó la redención en el último momento. Por lo tanto, quiero concluir diciendo lo siguiente. ¿Es la justicia un hecho humano o un hecho divino? Depende de qué justicia hablamos. Existe una justicia divina y existe una justicia humana. Cuando hablamos de justicia, no podemos limitarla a solo uno de los dos agentes, o más bien, no podemos considerar que la administra solamente uno de los dos. Dios administra justicia y el hombre administra justicia. Los dos van a administrar justicia. No obstante, como la justicia es un concepto que no es ni universal ni eterno, el concepto de la justicia de Dios no podemos revolverlo con el concepto de la justicia humana. La justicia humana debe definirse dentro de unos cánones y dentro de un marco teórico completamente diferente al concepto de la justicia divina. Interesante ejercicio hablar de cada una de las justicias. Los invito, por lo tanto, a que abordemos ese estudio fabuloso de la ética y la dignidad humana, dentro de la cual estudiaremos el concepto de justicia, lo abordaremos con más amplitud y trataremos de tocar las grandes diferencias entre la justicia de Dios, la justicia del hombre, e intentaremos acercarnos a un concepto bíblico, teológico de cada una de estas justicias. Que Dios los bendiga y espero encontrarme con ustedes en el diplomado en ética y dignidad humana. Muchas gracias, doctor Milton. Excelente exposición. Y de verdad, este es uno de los cursos que será desarrollado dentro del diplomado en ética bíblica y dignidad humana. Este diplomado está iniciando el día martes 16 de abril y se van a estudiar 2 veces por semana. Los días martes y los días jueves tiene un tiempo de duración de 4 meses y justamente uno de los cursos que va a estar desarrollando tiene que ver con el tema de la justicia. Permítanme compartirles que este programa tiene por objetivo principal promover una profunda comprensión de los principios bíblicos relacionados con la ética, la vida, la dignidad humana, los derechos humanos, la identidad y la familia. Además, ofrece a los participantes las herramientas necesarias para abordar dichos temas desde una perspectiva bíblica y contribuir de manera significativa a la promoción de los valores éticos y morales cristianos en la sociedad. Aquí brevemente les voy a compartir los cursos que se van a estar desarrollando en este diplomado. Fundamentos bíblicos de la vida y dignidad humana, ética bíblica y toma de decisiones relacionadas con la vida. Ética familiar y resolución de conflictos. La crianza de los hijos desde una perspectiva bíblica, derechos humanos y Biblia, la justicia y la Biblia, sexo, género y sexualidad, desafíos contemporáneos. Así que les invitamos a que usted pueda participar de este diplomado y a la vez también les comunicamos que tendremos este día martes 19, es decir, la siguiente semana, tendremos, muchas gracias Ronald, el masterclass
la clase demostrativa de este diplomado también, que lo vamos a tener el martes 19 en el horario también de la noche. Y les voy a compartir el tema. Se va a desarrollar el tema Senderos Antiguos, Desafíos Actuales, Reflexiones de Ética Bíblica en el mundo de hoy. Muy bien, entonces vamos a entrar en un tiempo de preguntas. Muchas gracias, Ronald. Voy a dar pase a Abraham para que pueda también plasmar las preguntas al profesor Milton. Adelante, Abraham. Gracias, Leticia, nuevamente muy buenas noches a todos los participantes. Eh, ¿Qué tema tan multifacético, profesor? ¿Qué tema tan complejo, diría? Eh, Estamos, creo yo, muy acostumbrados a abordarlo de una manera muy lineal y creo que ahora hemos recibido un panorama mucho más amplio de todos estos matices que tienen este tema desde la narrativa bíblica y desde luego desde los paralelismos propios de las disciplinas humanas, tratando de abordar un poquito, solo un paréntesis, mencionar, siempre tratamos de seleccionar las preguntas más relacionadas al tema, de alguna manera unificarlas, ¿no? Las 3, 4 que vayan sobre la misma línea y en el entendido de que ya varias de las que nos han llegado ya fueron respondidas por el doctor Milton en el transcurso de la iglesia. Quisiera en esta línea resaltar algunas cuestiones de lo que nos escriben los participantes. En la narrativa bíblica se presentan varios paralelismos entre justicia y misericordia. Tal vez uno de los más conocidos, por citar alguno, podría ser, por ejemplo, el tema de la parábola del samaritano. Teniendo esto en mente, profesor, ¿podríamos hablar de que la justicia de Dios tiene que ver con el llamado a la dignificación humana, el papel que la iglesia juega ante la desigualdad, la necesidad, quizás un llamado a ser los samaritanos modernos? ¿Podríamos hablar de que la misericordia es agente de la justicia como garante del bien común y desde ahí manifestar el amor cristiano? Mira, es que precisamente el problema que tenemos cuando poníamos esos distintos conceptos teológicos Ujú. que intentamos nosotros explicar en Dios desde el hombre, el gran problema que tenemos es nuestra condición humana. O sea, es algo que es de nosotros, es nuestra naturaleza y eso está muy bien, no podemos cambiarlo, pero Ujú. sí tenemos que tener conciencia que nosotros no podemos juzgar el hecho teológico enmarcados en nuestras categorías humanas. Tenemos que tener la conciencia siempre. Voy a dar un ejemplo que es muy obvio, muy natural, pero que nos ayuda mucho. Cuando en la Biblia, se nos describe a Dios, porque a Dios se le describe en la Biblia de muchas formas, en muchos momentos, ¿qué se nos dice en la Biblia? Un anciano de días, sus cabellos son blancos, largos. Pregunto, ¿es así Dios? O sea, es muy claro para todos nosotros que no. Entonces uno dice, pero entonces la Biblia está diciendo mentiras. No, no está diciendo mentiras. Nos está describiendo una realidad que es absolutamente incomprensible para nosotros y como es absolutamente incomprensible, nos describe en las categorías humanas esas realidades. Dice que Dios midió el cielo con el palmo de sus manos, que recogió todas las aguas ahí en su mano, que Moisés vio la espalda de Dios. Nos dice que en el cielo las calles son de oro. ¿Son estas realidades literales? No, son metáforas descriptivas. Es la utilización de un lenguaje que pretende bajar a categorías humanas realidades divinas que son incomprensibles para nosotros. Por eso es un problema cuando nos preguntamos acerca de la justicia de Dios de manera particular. Porque la justicia de Dios es una categoría que trasciende la realidad humana. Entonces, volvemos a la pregunta, bueno, pero venga, entonces, justicia de Dios es lo que nosotros tenemos aquí como concepto de categorías humanas. No, no lo es. Para entender la justicia de Dios, tenemos que romper los paradigmas humanos que nos rodean y que nos definen.
Es decir, tenemos que entender que lo vamos a definir trascendiendo las categorías humanas. Entonces, generalmente, cuando definimos la justicia de Dios, lo haremos dentro de conceptos humanos. Y seguramente vamos a terminar descubriendo que a lo que le llamamos justicia de Dios, incluso puede ser que no sea justicia, porque justicia, como ya lo dijimos, es una construcción humana, universal, que nosotros tomamos para definir ciertas categorías teológicas. Entonces, no nos compete hoy hacer el ejercicio. Alguien preguntó también allí, mi amigo Alan, con quien compartimos algunos espacios académicos hace años, preguntaba sobre la justicia de Cristo, qué significa entonces la justicia de Cristo y cómo entenderla hoy. Bueno, no nos compete en este espacio propiamente resolver el problema de justicia. Vamos a abordarlo de manera mucho más amplia. Sí, gracias, profesor. Sin perder de vista esto que nos ha venido comunicando, sin perder de vista esta línea no sé si es el correcto el término, incapacidad del ser humano desde nuestras perspectivas de comunicar esta realidad de justicia en su más amplio término, me encuentro, hablaba usted, por ejemplo, de los gobiernos, ¿no? La percepción que se tiene de que Dios imparte justicia y enfatizo percepción que Dios imparte justicia por medio de los gobiernos. Y en el Antiguo Testamento me encuentro mucho con esta situación, por ejemplo, con los profetas, ¿no? Que dialogan mucho en base a la realidad social, en base muchas veces a las injusticias propias de los imperios. ¿Cómo trabajar con esta cuestión, ¿no? ¿Cómo identificar de manera correcta esta percepción, esta concepción de justicia divina desde la narrativa de los profetas del Antiguo Testamento, que sí recurren mucho a los gobiernos para hablar de ello? Bien, es tan interesante cuando tocas el tema del Antiguo Testamento, porque hay un referente, el referente más importante del Antiguo Testamento, de hecho, no del Antiguo Testamento, de toda la Biblia, el referente más importante de ley que está asociado con justicia, pues es la revelación sinaítica, ¿sí? La ley mosaica, ahí está. Entonces uno, ¿qué debería hacer? Si vamos a hablar de justicia, vayamos a la revelación sinaítica, donde está la ley, la Torá, los códigos sociales, a ver qué nos dicen de justicia. Ríase, no nos dicen nada. La palabra tzedaká hebrea para referirnos a justicia no aparece en lo que sería originalmente la revelación sinaítica. Me estoy refiriendo especialmente a los textos de Éxodo, Levítico y Números, incluso de manera mucho más puntual a Levítico, que es el que contiene la mayor parte de lo que fue la revelación sinaítica. ¿Dónde vamos a encontrar nosotros la palabra justicia con mayor presencia en el Pentateuco? Lo encontramos en el Deuteronomio. Usted no lo encuentra en Éxodo, Levítico, no. Sí lo encuentra, pero de una manera demasiado escasa, 2 o 3 referencias, y no está haciendo referencia al concepto que nosotros tenemos justicia, sino a otra cuestión. Deuteronomio sí contiene en varias oportunidades la expresión justicia, se da acá. No obstante, cuando nosotros sabemos que el Deuteronomio es una recopilación de la ley y es un trabajo de edición, de relectura de la ley en el periodo de la monarquía, entonces entendemos por qué habla tanto de justicia. Porque la justicia faltó en la monarquía. Entonces la justicia pasa a ser un anhelo. Por eso los profetas hablan de justicia. Los profetas son reaccionarios a la monarquía. Entonces los profetas hablan de la justicia, de la injusticia y de la justicia porque faltó. ¿Por qué en el Sinaí no se habla de justicia? ¿Por qué no? Por una razón muy interesante. Porque es que la justicia no era necesaria en el Sinaí. No era necesaria por el concepto sinaítico de justicia. La justicia es entendida en el Sinaí como el resultado de la obediencia de los códigos sinaíticos y de la organización social.
La justicia no hay que construirla, no hay que fabricarla. La justicia vendrá como resultado. El ejemplo que yo siempre doy aquí es, nosotros no fabricamos, no sé si todos ustedes han oído hablar en América Latina y no sé en cuántos países se haga sancocho. No sé si han probado el sancocho colombiano. Bueno, aquí hay muchos tipos de sancocho. Bien, nosotros no fabricamos olor a sancocho, fabricamos sancocho. El olor es resultado de lo que yo estoy fabricando. Y lo que yo fabrico depende de la calidad de los ingredientes y de los tiempos oportunos en los que mezclo los correspondientes ingredientes y del tiempo adecuado de cocción y de la temperatura adecuada de cocción. Cualquier cosa de esas que me falle, el olor que se va a producir va a ser diferente. Justicia se entendía en el Sinaí como el olor, como el resultado de cocinar los ingredientes de manera adecuada y de manera precisa. Por lo tanto, Sinaí no se dedica a hablar del olor, se dedica a hablar de los ingredientes, esperando que si usted estos ingredientes los maneja de manera adecuada, lo que se va a producir es justicia. Entonces es tan interesante porque para poder entender eso, necesitamos entender qué se entiende por justicia en Sinaí, qué se entiende por justicia, por ejemplo, en el periodo de los jueces, qué se entiende por justicia para la monarquía. Incluso le voy a decir una cosa, qué se entiende por justicia en la monarquía unida y qué se entiende por justicia en la monarquía dividida. Es interesante ver usted leer el texto bíblico cuando dice que David fue un hombre justo. Oiga, interesante eso. Y nosotros se lo predicamos como verdad absoluta a Dios. Y bueno, pues claro, porque es un versículo que está en la Biblia. Pero yo le pido que vaya y mire quién lo dijo. Lo dijo Salomón, su hijo. Y entonces cuando a mí Salomón viene y me dice, es que mi papá era justo, yo le digo, sí, tan justo que ya usted sabe lo que hizo, ¿no? Ahora, Salomón dijo, mi papá es un hombre justo. Bueno, está bien, escuchen a Salomón, pero les pido que también escuchen a Absalón. Vaya, por favor, lea a Absalón. ¿Dijo lo mismo Absalón de David? Ah, entonces, cuando vemos estas realidades, tenemos que preguntarnos, ¿por qué Salomón lo dice? Lo dice porque tenemos que descubrir primero que todo qué es justicia para Salomón. Resulta que el concepto para Salomón de justicia no es el mismo concepto de los profetas y no es el mismo concepto de los jueces. Entonces necesitamos comprender cada una de estas realidades. Un trabajo minucioso sobre este tema. Voy a compartir el texto en PDF con los participantes del diplomado. Allí les compartiré el texto. Es un trabajo que yo realicé de investigación sobre este tema y que se publicó. Estaré compartiéndoles allí este material donde podrán revisar de manera mucho más precisa lo que es la justicia en Canadá. Entonces, por eso tenemos estas diferencias y estos cuestionamientos en las distintas épocas. Pues muchas gracias, profesor Milton. Luz Tristemente, Mercy está levantando la mano, no sé si hay el tiempo para que... sí, adelante. Si usted está de acuerdo, le damos propiamente ya ahí el micrófono a Luz Mercy, que está levantando la mano. Si usted está de acuerdo, y cerramos con su participación. ¿Qué le parece? Por supuesto. Adelante, hermana Luz Mercy, si nos pueden por ahí apoyar dándole la apertura del audio. Sí, ya me conecto. Señor Jesús le bendiga. ¿Me alcanzan a escuchar? Sí, Le señora, escuchamos perfectamente. Bueno, buenas eh, noches. excelente el tema, me ha dejado, así como hace mi hija, me ha dejado destresada. Pero entonces me sobresale una duda. Yo estaba hace muchos años predicando sobre Isaías 64. Vuestra justicia es como trapos de inmundicia. Entonces yo llevé los trapos de inmundicia, que son los del periodo y todo eso, pero ahora cuando dice que no es un constructo desde mi percepción, ¿cómo podría volver o cómo corregiría lo que en esa época prediqué, dando por entendido que todo, o sea, que era un concepto general, o sea, que lo traje como esta época y ahora me siento avergonzada.
de haber usado esa comparación. ¿Cómo se podría abordar ese texto? No de pronto como para una exhortación, sino como si algún día me toca volver a enseñar o a compartir o me preguntan, ¿cómo no volver a meterlas de caminar? En el caso de los profetas, hay una parte que es muy importante. Primero, identifique el profeta que está hablando, el libro profético que está hablando. ¿Cuál es el libro? Y dos, identifique en qué época habló o en qué época más bien fue ese discurso. Ese discurso, ¿qué época fue? Ujú. Para que podamos entender qué está entendiendo el expositor por justicia en ese momento. Bueno, ¿Qué es lo que está extendiendo? Mire, es que si nomás hablemos hoy, en este momento. Yo estoy aquí dando un webinar sobre justicia. Cualquiera pensaría que esto debería estar lleno de estudiantes de abogados y de abogados. No. ¿Por qué no? Porque es que estamos hablando de justicia en la perspectiva bíblica. Si el discurso fuera sobre justicia, de una perspectiva jurídica en el marco de la ciencia del derecho, estaríamos abordando otras cosas completamente diferentes. Lo voy a resumir así de simple. ¿Qué es justicia hoy en día desde un marco jurídico? Justicia es obedecer las leyes del momento. Eso es justicia. Si hay que pagar un impuesto, lo justo es que usted lo pague. Punto. Se acabó. Eso es justicia. Por eso es que cuando vienen los grandes pleitos jurídicos, los jueces salen sacando pecho o el que gana, siempre es el que gana, saca pecho y dice, aquí se actuó en derecho. ¿Qué significa que se actuó en derecho? Que la conclusión final fue basada en los códigos existentes, código civil, código penal, código laboral, código no sé qué, código, con base en eso. Eso es justicia. Luego, el discurso que estamos dando aquí resbala en un contexto de academia de la ciencia del derecho. Y ese discurso allá, pues a nosotros nos va a aburrir porque eso no nos interesa. Que nos vengan a dar todos los códigos de los artículos y los parágrafos del Código Civil. Por lo tanto, lo mismo pasa con los textos bíblicos. Cuando tú vas a analizar qué es justicia, no lo des por un concepto universalmente entendido y absoluto y concluyente. Comienza mirando quién lo dice, dónde lo dice, a quién se lo dice, por qué se lo dice, qué estaba ocurriendo en la época en que ese personaje vivía. Y entonces entenderás a qué se refiere ese personaje por justicia y entonces podremos conseguir una aplicación que sea acorde a nuestra realidad espiritual o eclesial actual. Bien, mi hermano Blanco. Ya está, pues muchas gracias, profesor. Debo decir que con esta última respuesta usted respondió 10 o 15 que más o menos nos habían llegado del tema. Entonces, muy enriquecedor. Gracias, hermana Luz Mercy, por su aportación. Esperamos seguir teniendo estos espacios. Y bueno, a nombre de todas las sociedades bíblicas participantes, le abrazamos, profesor. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por compartir con nosotros. Nos ha ganado el tiempo, desafortunadamente. Así que nos vamos directo al cierre con nuestra hermana Leticia Vicente. Adelante, Leti, por favor. Ajá, muchas gracias. Ok, vamos a dar a conocer los ganadores de recurso bíblico. Así que adelante. ¿Puedes activar tu micrófono, Ronald? Ahora sí. Muy bien, los ganadores de hoy les voy a anunciar según su país. Y desde Perú está Eli Lino, Ecuador está Rodrigo Porras, desde Guatemala Mardoqueo Monterroso, Colombia Fabio Trejo Jaramillo, Bolivia Juan Sosa Delgado, en México Miriam Aguilar Sánchez, en Nicaragua José Gómez y en República Dominicana Diana Cueto. Por favor, comunicarse con las sociedades bíblicas de su país, ubíquenlos a través de las redes sociales, a través de las páginas oficiales de web que ellos tienen, y ahí van a contactar para indicarles que han ganado un recurso bíblico. También quería animarlos para la próxima semana.
El webinar que tenemos la siguiente semana se llama Cristianismo en peligro. La iglesia está perdiendo la batalla cultural. Una pregunta interesante que va a ser respondida por nuestro expositor Jonathan Silva el viernes 22 de marzo y donde usted podrá invitar a más personas a poder compartir estos espacios. En este momento estoy compartiendo el enlace para que ya las personas que no se han suscrito puedan suscribirse y cada viernes les pueda llegar estos webinars o estas conferencias virtuales con un contenido muy enriquecedor y de muy alto nivel. Hermanos, entonces los esperamos la próxima semana, el 22, con la exposición Cristianismo en peligro. Muy bien, ahora sí, queremos despedirnos. Antes de eso, orar, por favor, para que me puedan acompañar en esta oración. Padre amado, gracias una vez más por estar junto con nosotros en estos espacios donde podemos tener interacción bíblica, donde compartimos tu palabra y donde podemos llegar a muchos corazones que están hambrientos de ti. Señor, que cada corazón que ha escuchado este mensaje de hoy sobre la justicia, Señor, que seas tú removiendo todas esas áreas en su vida y que puedas, Señor, ponerle primero la paz y Señor, y que puedas darle ese conocimiento de poder aplicarlo de la manera correcta como tu palabra lo dice. Gracias una vez más por el profesor, por las sociedades bíblicas y por las personas que se han conectado a través de Zoom e incluso también a través de Facebook Live. Una vez más, Señor, te damos la gloria y la honra como siempre. En nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, voy a habilitar sus micrófonos para que se puedan despedir del profesor y nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Dios te bendiga, querido hermano. Gracias, hermano. Abrazo de Colombia. Muchas gracias. Bendiciones desde Bogotá, Colombia. Dios les bendiga, la iglesia. Dios te bendiga.